y bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Mariana y hoy vamos a hacer una comparativa. Vamos a comparar estos dos productos. Por un lado una brocha de Natura Una, por otro la esponja de Real Techniques. A ver si la textura y el acabado final de la base de maquillaje es el mismo, si cambia y cuál es mejor. De un lado de la cara vamos a utilizar esta brocha de la marca Natura Una. Es una brocha tipo kabuki y que está pensada en realidad por la marca para aplicar iluminador más que nada, pero a mí me encanta para aplicar bases de maquillaje. Y como contrincante se enfrenta a la esponja Miracle Complexion de Real Techniques, la esponja vieja y querida para aplicar bases de maquillaje. Ya hice la corrección de ojeras, ya apliqué un poco de corrector naranja para compensar mi color oscuro de las ojeras y apliqué un corrector de mi tono de piel. Lo que voy a hacer ahora es, del lado derecho, su lado izquierdo de la pantalla, voy a aplicar con la brocha de Natura Una, que tiene una muy buena cantidad de cerdas, es una brocha chata que nos va a ayudar a fundir el producto con la piel. Del lado izquierdo de mi cara, el lado derecho para ustedes, voy a utilizar esta esponja de Real Techniques. La esponja es la Miracle Complexion, es la clásica de la marca Real Techniques. Esta esponja ya la humedecí con un poco de agua, no tiene que estar chorreando, de hecho no chorrea agua, y eso nos ayuda primero a que no absorba tanto producto la esponja y además a dar un efecto un poquito más natural en la piel. Como base de maquillaje voy a utilizar una mezcla de estas dos. Son dos bases de la marca Natura Una. Por un lado tenemos la base Matte Gold, que tiene una alta cobertura, y por otro tenemos a la base Mattifique, que es un poquito más ligera, y las uso juntas porque el color de esta es bastante oscuro, esta es más clara, por lo tanto al juntarlas se acercan al color de mi piel. Lo que hago es aplicar directamente en el dorso de mi mano, pongo más o menos un pump de esta más oscura y la misma cantidad o un poquito más de esta base más clara. Con el dorso del pincel las mezclo y empiezo de este lado con la esponja de Real Techniques. Como siempre, recuerden llevar hasta el cuello y no estoy poniendo cantidad en las ojeras, pero sí lo estiro un poquito para unificar el color. Recuerden siempre no arrastrar con la esponja, sino ir dando toquecitos, que va a hacer que se integre con la piel. Pasamos ahora a la brocha. También voy a ir aplicándola de toquecitos, pero en este caso también hago un poco de movimiento con la brocha para ayudar a integrarlo con la piel. Me acerco un poco a la cámara a ver si se nota la diferencia. La primera diferencia que noté fue la cantidad de producto que tuve que poner. Con la esponja solemos gastar un poco más de producto porque la misma esponja absorbe más cantidad de producto que una brocha. Del lado de la brocha pude utilizar un poco menos de producto justamente porque la brocha absorbe muchísima menor cantidad de producto y no sé si se llega a apreciar en la cámara, pero la textura es mucho más natural. Se ve no tan cargado de este lado, a pesar de utilizar la esponja húmeda y no sobrecargar la cara de producto, sí se nota un poquitito más pesado, sobre todo en las áreas secas, como por ejemplo la aleta de la nariz o las plaquitas chiquitas de resequedad por la psoriasis. Noto que en esas zonas está un poco más cargado. De cualquier forma, esto es recién aplicada la base, así que voy a terminar el maquillaje, voy a hacer un maquillaje en los ojos y vamos a esperar un par de horas para ver si la duración y la textura y la apariencia de la base de maquillaje cambia según si usé una esponja o si usé la brocha. Tengan en cuenta que este área probablemente va a estar horrible porque estoy súper alérgica hoy, así que no paro de sonarme la nariz. Una eternidad más tarde.
El maquillaje lo empecé alrededor de las 4 de la tarde, son casi las 11 de la noche, así que tenemos entre 6 y 7 horas de aplicada la base de maquillaje. Por supuesto que se nota una pérdida en la cobertura, tanto de un lado como del otro. Me parece que en este lado, como al momento de aplicarla me había dado la impresión de quedar un poquito más cargada, por supuesto que acá queda un poquito más todavía de cobertura comparada con el lado de la brocha. Pero esto sencillamente es porque de este lado con la brocha aplicamos menor cantidad de producto que de este lado con la esponja. Hay algunas zonas que acumularon un poquito más de producto, especialmente de este lado, pero de este lado también, y la realidad es que la cobertura desapareció homogéneamente. Es decir que con el paso de las horas el producto se perdió parejo a lo largo de la cara y para mí de ambos lados de la cara. Eso básicamente es porque depende del tipo de base de maquillaje que usemos y no del producto que utilicemos para aplicarla. En estas horas no retoqué absolutamente nada, ni la zona de corrector ni el resto del rostro, y lo que sí pasó, tengo bastante alergia en el día de hoy. Estuve yendo de acá para allá, hace un poco de calor, además tengo el hábito de apoyarme en la mano, así que considerando todo eso creo que la pérdida es bastante pareja. Así que como conclusión, si ustedes tienen una base de maquillaje que es pesada, así que deja la piel bastante más cargada, por lo general yo les recomendaría que utilicen una esponja. La esponja, como les contaba al principio, absorbe más cantidad de producto comparada con una brocha, entonces puede ser un poco más difícil que nos pasemos con la cantidad de producto. En cambio con la brocha, como casi no absorbe producto, si nos pasamos en la cantidad se nota mucho más. Como vieron, cuando yo apliqué de este lado utilicé una menor cantidad de producto de lo que utilicé del lado de la esponja. Otra ventaja de la esponja es que es súper versátil. La podemos utilizar para aplicar corrector, para aplicar bases de maquillaje, incluso rubor, contorno e iluminadores en crema. Con la brocha también podemos aplicar esos productos, pero como es bastante grande, es difícil, por ejemplo, de acceder a la zona de la ojera, entonces no es tan práctica como si lo es la esponja. Una ventaja de la brocha es que la podemos utilizar para productos en polvo. Podríamos aplicar un rubor tranquilamente, podríamos con la parte del canto, ¿sí? El borde de la brocha, incluso aplicar un poco de bronceador o iluminador, y también nos sirve para aplicar polvos compactos, algo que a la esponja le costaría un poco más de aplicarlo parejo. Como ven, cada una tiene sus ventajas y sus particularidades, así que lo que les recomiendo es que la elijan de acuerdo al tipo de productos que ustedes utilizan. Esta brocha a mí me gusta utilizarla mucho más con bases que son ligeras porque ayuda a que se fundan bien con la piel y potencia ese aspecto más natural, ¿sí? Más ligero. En cambio la esponja a mí me encanta porque, como les decía, es súper versátil, me la llevo si me voy de casa o si me voy de viaje y me ayuda con varios pasos en el proceso del maquillaje. Cuéntenme, ¿ustedes ya probaron alguno de estos productos? ¿Probaron los dos? ¿Cuál prefieren? Y me ayudan un montón si dejan un me gusta, si comentan y comparten el video. Vayan a ver el video que les dejo acá sugerido, suscríbanse al canal. Yo los espero en el próximo y muchas gracias por mirarme.